de estos 4 años que se fueron, a lo largo de estas vicisitudes, fue uno de los centros de estudios, uno de los think tank, diría alguno, respecto de la tragedia económica que estuvimos viviendo, bueno, que seguimos viviendo. Así que vale rescatar tenerlo aquí en piso a quien dirige el Centro de Economía Política Argentina. Hernán, les recuerdo, es magíster, digo les recuerdo porque he estado varias veces aquí, para por lo menos una parte de la audiencia, es magíster en Economía Política y concejal de San Martín. Recién fuera de micrófono hacíamos algún chascarrillo con el tema de la suba de retenciones al campo, que obviamente es la noticia del día, bueno, por lo menos por ahora, no sé si habrá otro anuncio. Ya salió el presidente de la Rural con los tapones de punta, diciendo que nadie le consultó. Y me decía Letcher, estoy contento. ¿Estás contento en general o por esto en particular? No, en Buen día. general y en particular, en las dos cosas. La verdad que en general los escuchaba hace un ratito, digo, uno comparte el rumbo y las menciones que ha hecho el presidente, particularmente en su discurso de Asunción. En este tema en particular de las retenciones estoy, sí, particularmente contento, diría, porque me parece muy necesario. A ver, porque vos recién mencionabas que en estos últimos 4 años fuimos analizando las políticas de Macri. Bueno, cuando aplicaron, a ver, ¿qué había hasta hoy? Había un tope de 3 o 4 pesos, dependiendo la exportación, por dólar para pagar retenciones. Cuando se implementó eso, que el dólar, no me acuerdo, pero debía valer 40 pesos aproximadamente, claro, era el 10%, y nosotros decíamos, si lo hacen en pesos, lo que va a pasar, si en pesos fijos, ¿no? En un valor fijo, lo que va a pasar es que con la devaluación se va a erosionar el peso de las retenciones, que efectivamente fue lo que Tal cual. pasó, y hoy estaban por debajo del 5% en la mayoría de los casos, con lo cual era gran negocio, gran negocio. No terminé de hacer los cálculos, pero te diría que lo que hizo el gobierno hoy es volver al momento cero de Macri, digamos. Ni siquiera fue para atrás. O sea, Pellegrina tiene poco para decir, honestamente, porque está volviendo a foja cero, casi a foja cero. Es decir, el momento en que Macri vuelve a poner las retenciones a instancia del Fondo Monetario Internacional, vale la pena recordarlo, porque él había eliminado las retenciones, salvo la soja, que había quedado en 18%, el fondo le dijo, che, se nota mucho. Y le dijo, bueno, pongan de nuevo retenciones. Pero era en serio, les El dijo fondo le eso. dijo eso. Se nota mucho. Y lo mismo hizo con bienes personales. Bienes personales que también va a aumentar. El Fondo Monetario les dijo, a ver muchachos, veamos un poquito, porque la intención de Macri era eliminar el impuesto a los bienes personales. Era eliminar. ¿Me recordás qué es ese impuesto, por favor? El impuesto a los bienes personales es un impuesto que se paga sobre el patrimonio que vos tenés, todo el patrimonio, salvo algunas cosas que están exentas, por ejemplo, lo que tenés en caja de ahorro, y pagás una alícuota sobre eso, es decir, tributan a aquellos que más tienen. Hay una discusión, porque tal vez alguno de los que estamos acá o está oyendo dice, che, pero yo pago bienes personales y tengo, no sé, mi casa, mi auto. Claro, el límite tal vez es relativamente bajo. Ahora, el 70% de lo que se recauda en bienes personales lo pagan aquellas personas que tienen más de 30 millones de pesos en bienes. Bien, con lo cual está altamente concentrado en sectores que efectivamente hay una partecita muy chiquitita que paga una partecita chiquitita en bienes personales. No, eso quizá lo hay que correrlo. Escuché a alguno de los gurús de lo que se conoce como la City decir que es pura demagogia hablar de aumentar los bienes personales porque son 2 mangos. 86.000 millones de pesos para el año próximo si lo llevas a 0,75. Si lo llevas un poquitito más, te digo que creo que va a ser así. Estás hablando de más de 100.000 millones de pesos. No me parece poco. La diferencia respecto de lo que se paga ahora, de lo que se pagaría, ¿eh? No el total del impuesto. Hernán Sletcher dirige el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Lo que se conoce hoy a la mañana, el aumento de las retenciones, eh, implica que el costo del ajuste básicamente lo pagará la renta agraria. Sí, yo creo que implica además una cosa adicional, porque el otro día cuando Martín Guzmán hace la conferencia y dice, no vamos a emitir en principio de manera
exacerbada. Y dice, no vamos a tomar deuda. Bueno, la pregunta que quedaba sobrevolando era ¿cómo financiás? Sí. Bueno, ¿cómo financiás? Hoy tenemos la respuesta, o una parte de la respuesta. Digo, bienes personales, 100.000 millones. Retenciones yo estimo que es entre 200 y 250.000 millones. Es decir, estamos discutiendo el financiamiento del programa. Bien, esto estoy diciendo. Y creo que el tercer eje reside en la cuestión de la renegociación de los intereses de deuda, que hoy representan el 21% del presupuesto de gastos. Uno de cada 5 pesos que recaudás va a los intereses. Ujú. En 2015 era el 8%, ese diferencial de 13 puntos son 800.000 millones de pesos, con lo cual ahí tenés un manguito ¿Podés también repetir importante. la última cifra? En 2015 lo que iba a pagar intereses de deuda era el 8% de qué? Del presupuesto de gastos, o sea, cuando vos haces el presupuesto, ¿no? De todos los gastos del Estado Nacional, etcétera, ¿no? El 8% se dedicaba a intereses de la deuda. Hoy es el 21%. O sea, cuando hablamos de presión fiscal y toda esta cuestión, yo miraría eso, porque vos tenés que aumentar impuestos para pagar intereses. Ese diferencial de 13 puntos entre 8 y 21, Ujú. ¿sí? Son en presupuesto 2019, en 2020 van a ser más, pero en presupuesto 2019 representan unos 800.000 millones de pesos. Con lo cual, si vos reducís, supongamos, la mitad de eso, 6, 7 puntos de intereses, estás hablando de que rescatás 400.000 millones de pesos, no es poco. Más 200, 150 retenciones, más 100 de bienes personales, estás hablando de 500, 600.000 millones de pesos. Está juntando unos Bueno, manguitos. y por ejemplo, Unos aumentar mangos que 20. tenés que usar que para comprar dólares. No, a ver, eso se lo Comprar ahorra. dólares para pagar en algún momento. No, yo creo que lo que está pensando Alberto y Guzmán en definitiva es cómo hace para reactivar la economía. Y básicamente es consumo. Esa es la plata que va al bolsillo de alguien. Bien, esa es la plata que dice Alberto, tenemos que ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Bueno, es esa plata. Bien, se la sacamos al sector concentrado, exportador del agro, se la sacamos a los que tienen patrimonio elevado y se la pateamos, en ese caso, a los acreedores externos. ¿A quién se la damos? A los jubilados de la mínima. El 20%, aumentar el 20% de las jubilaciones ¿Sí? en 2019 Las jubilaciones significa mínimas. de todas las jubilaciones, Pero creo que van a representa, aumentar la mínima, nada está más. bien, pero para estimar un poco, en algún El momento, impacto del consumo. claro, de todas las jubilaciones, la mínima es el 65 o 60% aproximadamente. Hay una partecita que con la movilidad, con la reparación histórica, hay mucha gente, tenés un 10, 15% que está apenas por encima de la mínima, con lo cual para mí hay que considerar lo mismo. Estás hablando de 250.000 millones de pesos. 800.000 recién decía contra 250.000. También hay un 8% de rebaja en remedios. Eh, Acerca de lo que está diciendo en torno de esto también Eso, mira, está decidido de manera tal de que hay eh, por esa vía también introducción de plata en el bolsillo de la gente, se supone. sí, definitivamente. Ahí es interesante verlo. Hoy es sábado. El jueves salió publicado los datos del INDEC. Por segundo mes consecutivo, el rubro que más aumentó fue salud, que básicamente es medicamentos y prepagas. En realidad, para ser preciso, en el último mes fue comunicaciones, pero tiene menos peso específico sobre el volumen general. Medicamentos aumentó los 2 meses por arriba del 6%. Y se suponía que los medicamentos aumentaban porque, bueno, tienen insumos importados. Ahora el dólar estuvo planchado los últimos 2 meses. ¿Qué pasó? De hecho, venimos Bueno, haciendo en el marca, famoso siguiendo el colchón. precio de, Bueno, de los medicamentos que consumen los jubilados, con los informes que nos mandás, y viene... 457% aumentó en los últimos 4 años. Los Los medicamentos. medicamentos. Hasta Hay octubre. hubo una reunión de culfas con representantes del sector supermercadista por los abusos en aceite, aumento de precio de los aceites, las harinas, los artículos de higiene y limpieza. Eh, lo que se está viendo está en línea con lo que se esperaba y esperás profundización de esta línea. Me parece que, digamos, asumieron hace 2 días Sí, y obvio. me parece que sí es el rumbo. Están marcando el rumbo y para mí muy rápido y acertadamente porque estas medidas postergadas es un problema. Así que me parece que
sí, que ha habido quizás tiempo de pensarlo y lo están implementando. Yo estoy plenamente de acuerdo. Creo que va a haber otros anuncios, todavía no los conocemos, pero están cumpliendo con la hoja de ruta planteada. Dame unos minutos de avisos y cerramos. Está Hernán Lecher, el director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Y llega fin de año y hay un montón de cosas que decidir. ¿Dónde te juntás? ¿Para cuántos es la comida? ¿Quién lleva el helado? Pero hay una que ya la tenés decidida. Terminar el año con beneficios Credit Cop. Este 19 y 20 de diciembre, con tus tarjetas Cabal Credit Cop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. No consumo de 12.000 pesos. Se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos y acredita sus saberes en el banco sin tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.com. Construimos el Parque Municipal La Estación. Un espacio recreativo de 4 hectáreas que te va a sorprender. En primavera, vení con tu familia a disfrutarlo. Avellaneda, más viva que nunca. Descuentos de Navidad en DOT, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Este 14 y 15 de diciembre aprovecha hasta un 30% de ahorro con todas las tarjetas de Banco Patagonia en locales adheridos. Además, tenés cuotas sin interés. Ya sabés, disfruta los descuentos de Navidad en los mejores shoppings. CFT 0% cartera de consumo. Consulte topes, locales adheridos y más información del ahorro en el stand de servicios al cliente de cada shopping. Comenzó una nueva etapa y todos los ojos están puestos en las primeras medidas para superar la crisis. Mientras tanto, el nuevo presidente y su vice dividen responsabilidades para poner en marcha el gobierno. En noticias de esta semana, el verdadero plan para domar la economía. Cómo piensan gobernar Alberto y Cristina. Además, el nuevo Olivos, del estilo cool a la impronta popular. Y misticismo bobo. Llegó la hora de comunicarse con las plantas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Valente, el sabor que le gusta a la gente. Valente, un gusto siempre excelente. Valente, y encima muy conveniente. Magdalenas, budines y vainillas Valente, porque tu plata vale. En SEAMSE asumimos el desafío de convertir la basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Cerramos con Hernán Lechter, el director del Centro de Economía Política Argentina. Me parece que quedó claro en tu intervención el bloque esperanza y contentura, y a partir de qué. ¿Cuál es la amenaza más fuerte que notás en el área de la economía de cara a las medidas que puedan tomarse? ¿Sí? Estoy hablando solo de la economía. Dos cuestiones. ¿Local o externa? No, me parece que la principal está relacionada con la renegociación de la deuda en dos aspectos. ¿Con el fondo y con los bonistas privados? O con los bonistas privados, con un sector de los bonistas privados, que básicamente son BlackRock, digamos, 3 grandes fondos que te pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. Hay una dificultad. ¿Que están con ley extranjera o local? Extranjera. Y que vos tenés ahí alguna limitación además, porque cada uno de los bonos tiene la cláusula de acción colectiva. Esto significa, digamos, que si supera el 70%, todos se ven obligados a aceptar la propuesta. El problema es que esa cláusula es por bono, o sea que tenés que trabajar bono por bono, bono por bono, bono por bono. Es un problema bastante complicado porque te puede dejar afuera algún bono donde vos tenés un tipo que tiene el 50%, te define él lo que quiera. Y la otra es el fantasma del Fondo Monetario Internacional, obviamente. Nos saludan, dicen, sí, estamos de acuerdo, atiendan la pobreza, todo muy lindo. Pero en la coyuntura también, siendo que les tenés que empezar a pagar en el 2022. No van a mirar para otro lado. Eso están operándote a tus espaldas. Yo creo, ojalá que no. Yo creo que la apuesta del gobierno,
y concuerdo, es, ustedes son un acreedor más, vence en 2022, vemos, esperen un cachito. Pero, porque tienen íntimas relaciones con muchos de los acreedores también. Con lo cual, ahí hay un jueguito de que los acreedores te dicen, no, habla con el fondo te dice, habla con ellos, te hacen una especie de 2-1. Eso me preocupa. Me preocupa que pretendan aplicarnos condicionalidades a pesar de que nosotros no queremos hacerlas, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios de no llegar a un acuerdo con los bonistas y o con el fondo? Bueno, con el fondo ya lo vivimos en la Argentina. La ventaja que nosotros teníamos cuando Kirchner pagó es que te desembarazaste y entonces sus sugerencias, digamos, tenían poco peso. El problema, y con los acreedores creo que también, es que después te operan en las cuestiones internacionales. Te llevan el riesgo país muy alto, te cobran, del riesgo país significa que pagás para el endeudamiento una tasa diferencial. Después te empiezan a operar para que no, digamos, que no tengas acceso al crédito en general, para que si querés hacer algo en el plano internacional, nadie te dé bola. Digo, estoy yendo muy lejos, ¿no? Pero... No, está bien, pero era la pregunta. Pero básicamente es eso, digamos. Y pretenden aislarte. Eso lo han hecho en varios países. Y bueno, a Grecia directamente lo extorsionaron, ¿no? Cuando dijo, yo me salgo de la Unión Europea, le pusieron un arma en la cabeza y le dijeron, vos estás solo, te vamos a masacrar, no te va a comprar nadie nunca más en la vida. Ni siquiera querían salir de la Unión Europea. Bueno. Syriza nunca planteó salir de la Unión Europea ni dejar el euro. Me acuerdo, porque yo estaba en ese proceso electoral, ese último fin de semana de las elecciones. El viernes se decía, gana Syriza y no llegan los euros. La amenaza de la derecha era esa, y lo decían explícitamente. No podés ir al cajero, no va a haber plata. Eso claro, es extorsión. Te dejan afuera. Claro. Gracias, Hernán. Un placer. Hernán Leche, el director del Centro de Economía Política Argentina. Podés tener una idea